Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Francisco Monroy López. Soy profesor definitivo de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de aquí de la UNAM. Y agradezco muchísimo la invitación al doctor Ismael Escutia para participar en este interesante diplomado, justamente sobre el tema de inocuidad. Y me pidió que abordáramos de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, vamos a hablar de estos aspectos relacionados con eh, pues, cuál es su origen, cómo se transmiten, cuáles son los mecanismos o medidas de prevención que podemos aplicar y el panorama general de pues, su presencia en México y en otros países del mundo. Gracias. De acuerdo con el Codex Alimentarius, las enfermedades transmitidas por alimentos son síndromes originados por ingestión de alimentos o agua con agentes etiológicos en cantidades suficientes para afectar la salud de los consumidores, cuyos principales síntomas son diarrea, vómitos, náuseas, dolores abdominales, dolores musculares, dolores de cabeza y fiebre. ETA es la sigla que se utiliza tanto para el singular como el plural. No vamos a hablar de ETAs, sino de ETA. ¿Y por qué son importantes las ETA? Bueno, las ETA afectan la inocuidad. ¿Y qué es la inocuidad? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice Senacica, es la característica que tiene un alimento de no causar daño a la salud del consumidor por efecto de algún contaminante, como cuáles residuos de plasticidad, metales pesados, agentes físicos que puedan causar una lesión al momento de consumir un alimento, o microorganismos como E. coli, salmonella, listeria, monocitógenes, que pueden enfermar a los seres humanos. En el 48% de las epidemias ocurridas entre 1973 y 1987 en los Estados Unidos de América, en aquellas en donde se pudo identificar el vehículo, los productos involucrados eran carne bovina, huevos, carne porcina, carne de aves, pescado, crustáceos, moluscos o productos lácteos. Para que ocurra una ETA, el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento. Sin embargo, la sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad se va a presentar. En la mayoría de los casos de ETA, el patógeno debe estar presente en cantidad suficiente como para causar una infección o para producir toxinas. El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, debe presentar características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. El alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante el tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique y o produzca toxina, y otras condiciones extrínsecas deben prevalecer para que esta multiplicación o producción de toxinas sea favorecida. Después debe ingerirse una cantidad o una porción suficiente del alimento conteniendo el agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo sea sobrepasada. Podemos clasificar a las ETA como infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxina. Una infección transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos, tales como Salmonella, Shigella, el virus de la hepatitis A, Trichinella, Spiralis y algunos otros. Por otro lado, la intoxicación causada por alimentos ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan a la salud. Y finalmente, las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad inclusive después de la eliminación de los microorganismos. ¿Cuál es la importancia en la salud pública en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Bueno, se estima que las infecciones diarreicas son las más asociadas al consumo de alimentos contaminados, las enfermedades más frecuentemente asociadas al consumo de alimentos contaminados, y estas provocan alrededor de 550 millones de personas que enferman al año y de las cuales mueren 230,000. Cada año enferman alrededor de 600 millones de personas de todas las ETA y mueren 420,000 por todas las causas. Otra forma de medir el impacto de las ETA es este enfoque que también nos muestra la Organización Mundial de la Salud a través de su programa Food Safety, donde considera que la carga de las enfermedades de transmisión alimentaria es considerable y cada año las ETA afectan a casi una de cada 10 personas, lo que provoca la pérdida de 33 millones de años de vida saludable. Y, bueno, como habíamos mencionado, puede producir 420,000 muertes al año, de las cuales la tercera parte son niños menores de 5 años.
Esa es otra forma de ver este impacto. Bueno, con respecto a la importancia de las ETA en la salud pública en América, aquí vemos este cuadro donde están el número de casos en cada uno de los continentes, con la información que se cuenta. Y aquí vemos que 77 millones de personas padecen enfermedades de transmisión alimentaria y más de 9.000 mueren al año en la región de las Américas. Del total de personas que contraen enfermedades por alimentos contaminados en la región, 32 millones son niños menores de 5 años y de ellos más de 2.000 fallecen al año. Las ETA son prevenibles y todos podemos contribuir para evitarlas. Las poblaciones con bajos recursos y los jóvenes están entre los grupos más afectados. La ingesta de alimentos contaminantes por bacterias, parásitos, contaminantes químicos y biotoxinas puede desencadenar un amplio grupo de enfermedades que van desde una simple diarrea hasta el cáncer. ¿Y cuál es la importancia de las ETA en materia de comercio mundial de alimentos? Bueno, no solamente tiene importancia en salud pública, también afecta al comercio. Recordemos que a partir de que se creó la Organización Mundial de Comercio, pues también se creó un acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que se elaboró, digamos, de manera conjunta entre la Organización Mundial de la Salud y la OMC, eh, específicamente para contar con una aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos, pero también de sanidad animal y de preservación de los vegetales. Este acuerdo se crea con el propósito de evitar medidas proteccionistas, establecer una normatividad más clara y especificaciones que no creen barreras injustificadas al comercio. El acuerdo manifiesta el derecho de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio a aplicar medidas para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, y el acuerdo comprende todas las leyes, decretos y reglamentos pertinentes, así como los procedimientos de comprobación, inspección, certificación y aprobación, y los requisitos de envasado y etiquetado directamente relacionados con la inocuidad de los alimentos. Este acuerdo reafirma la posibilidad de aplicar medidas, siempre que éstas sean necesarias, para preservar la salud de las personas, de los animales y proteger a los vegetales de riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas y organismos patógenos presentes en los productos alimenticios, así como la protección frente a enfermedades propagadas tanto por animales como por vegetales. Sin embargo, se pide a los países o estados miembros que apliquen únicamente medidas de protección que estén basadas en principios científicos, únicamente cuando sea necesario, y no de forma que pueda construir una restricción camuflada del comercio internacional. Bueno, de acuerdo a información del Gobierno de México a través de su página Data México, en la sección relacionada con el comercio internacional de productos alimenticios, aquí en esta página ustedes pueden escoger en ver la información de manera anual, trimestral o mensual. Puse la gráfica, es más fácil de entender de manera anual. Y bueno, vemos que ha habido un aumento en el comercio muy importante a partir de 2006 hasta el último año que se tiene registrado, que es 2022. Bueno, el comercio se ha ido incrementando. En la línea azul tenemos lo que nosotros vendemos en materia de alimentos y en la línea roja es lo que nosotros compramos. Ambos se han incrementado, pero afortunadamente vendemos más de lo que compramos nosotros. Esto es muy bueno. Y para mayo de 2023, que es el último dato que está disponible aquí, dice las ventas internacionales de los productos alimenticios fueron de 2.260 millones de dólares y un total de 953 millones de dólares en compras internacionales. Y para ese mes el balance comercial neto de los productos alimenticios fue de 1.307 millones de dólares, digamos, a favor de México. Bueno, no hay mucha información disponible relacionada con detenciones de productos mexicanos en el comercio entre Estados Unidos y nuestro país, pero estas son algunas de las que están por ahí disponibles. También hay información, esta es de información oficial, pero hay otras que no son información oficial, donde se habla, por ejemplo, de plomo en algunos productos que contienen chile de nuestro país,
como entre ellos Pulparindo, Salsa Búfalo y algunas marcas, miel y demás. Y bueno, aquí dentro de lo que sí tenemos, digamos, no extraoficial, sino oficial, son, por ejemplo, 12 reportes enviados por la FDA con 88 productos involucrados, 66 con residuos de plaguicidas, 20 con salmonela, de 17 empresas agrícolas mexicanas. Y esto generó 2 visitas de inspección a empresas mexicanas en 9 estados de la República. 2 reportes de Canadá con 4 productos involucrados, 2 por residuos de plaguicidas y 2 por salmonela. Y también hubo visitas del gobierno de Canadá a las empresas fabricantes de estos alimentos y 3 reportes de Inglaterra por presencia de streptomicina en miel. Entonces, bueno, vemos que este comercio internacional, que es muy importante, que genera una gran cantidad de divisas a nuestro país, pues puede ponerse en riesgo por efecto o por razón de presencia de contaminantes que afectan la inocuidad de estos productos y por lo tanto eh, los compradores cierran la frontera y argumentan que ya no quieren tener esos productos o establecen alertas que prohíben la importación o el comercio, digamos, de estos alimentos. Bueno, y hablando ya de manera específica de las ETA, es decir, la importancia de salud pública en México, en nuestro país, no tenemos cifras representativas para determinar o estimar el número de enfermos o muertos por ETA. Eh, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, el SINAVE, se encarga de diagnosticar casos o brotes por ETA. Pero la problemática no solamente es que no exista un sistema de vigilancia como tal, sino que en sí la vigilancia de estas enfermedades en todo el mundo es complicada. Una de las razones es que pues no hay notificación. Es decir, la gente es difícil que decida informar que tiene un problema eh, digestivo o de una ETA, porque habitualmente lo que hace es automedicarse. Es decir, si le duele el estómago, consume un té o algún medicamento que le hayan recetado con anterioridad o algún medicamento de libre venta en las farmacias, como, no sé, Alka-Seltzer, Pepto-Bismol o algún antiácido o algún antidiarreico, o acude a la familia o a la autorreceta de otro tipo de medicamentos que sí requieren de venta de receta. Pero si ahí los tienen, no, pues es que yo me tomé esto y ya no me acaba el tratamiento, pero tómatelo, es muy bueno, ¿no? Entonces, cuando vamos al médico es porque ya agotamos el té, la sobada, la automedicación y no hubo un resultado positivo. Y muchas veces no vamos a un médico del sector salud, sino vamos a un médico particular y no necesariamente se notifica. Es más, la mayor parte de los problemas generados como ETA, como tal, pues no quedan registrados. Y ahorita vamos a ver cómo es que se registra, qué tipo de información es la que se registra en el sistema de vigilancia epidemiológica. Y hay registro de eh, enfermedades diarreicas agudas en México. Aún con la subnotificación podemos observar que sí hay estadísticas a este respecto. Esto es un resumen de información desde 1995 hasta 2016, prácticamente 20 años, y están en naranja casos de enfermedades diarreicas agudas y con la línea verde tasa. Vemos que pues en general los casos fluctúan pero llevan una tendencia a la baja en general, pero la tasa tiene una clara tendencia a la baja, es decir, iba a la alta entre 95 y 97. La gráfica viene tal cual, dice 1995, luego 1996 y luego 1197, es un error, y hasta el 98 sube y luego ya empieza a bajar. Ahorita vamos a explicar un poquito por qué puede haber ocurrido esta tendencia. ¿Por qué baja más la tasa que los casos? Bueno, porque la tasa considera la razón entre los casos que se presentan sobre la población. Entonces, la total de la población sigue en aumento en nuestro país, van aumentando, pero
disminuye el número de casos, entonces esto hace que la disminución de la tasa sea todavía mayor. Es decir, en proporción tenemos todavía menos casos de los que teníamos hace 20 años. Tenemos también un problema entonces relacionado con la notificación, pero no es solamente en México. El problema, como decíamos, es que una muy pequeña proporción de los casos de ETA son notificados y es menor aún la de brotes investigados correctamente. Por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sus estimaciones son que en los países más desarrollados, entre comillas, tenemos una detección de brotes de cerca del 10%, mientras que en los países menos desarrollados, como podríamos pensar en algunos de nuestro continente, y no sabemos si México, esta relación es, digamos, de menos del 1%. Entonces, bueno, aquí el punto es interesante porque México, en algunas partes de su territorio, digamos que se encuentra en un nivel similar al de los países desarrollados, pero en otra, pues es más bien similar a los de países menos desarrollados. Entonces, podemos decir que estamos entre 1 y 10, depende de la zona o región en la que nos encontremos, con respecto a la notificación. Entonces, resumiendo, tenemos que el impacto de las ETA va directamente a la salud pública, es limitante al comercio nacional e internacional de alimentos, pero también afecta al turismo internacional. Es decir, tiene una importancia económica porque la gente no va a un país en donde sabe que si come se va a enfermar, y en México tiene esa fama lamentablemente. Y también tenemos, digamos, consecuencias económicas directas relacionadas con ausentismo laboral y atención de enfermedades, es decir, la gente no va a trabajar, pierde ese día, si tiene servicio médico tal vez se lo paguen, y también le cuesta la consulta a no ser que también cuente con el servicio médico, pero de todas maneras es un costo, una carga al Sistema Nacional de Salud. Y también a la imagen, pensando en un establecimiento en donde alguien haya comido y le haya hecho daño a algo, pues la idea es no vuelvo a ese lugar porque la comida está mal y me hace daño. Y vemos, bueno, aquí algunos de los principales agentes identificados en cuanto al número de casos. Y tenemos hasta abajo están los que tienen un número más alto, que de abajo arriba es Salmonella, no tifoideica, Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Norovirus, Campylobacter en todas las especies, Clostridium perfringens, Vibrio vulnificus, Yersinia heterocolitica, E. coli O157H7, Vibrio en todas las especies excepto cólera, Shigella todas las especies, Cryptosporidium parvum, Vibrio parahemolyticus, eh, y E. coli que produce una toxina no O157, una Shiga toxina, y finalmente Cyclospora cayetanensis. Bueno, todo esto nos lleva a que no conocemos realmente la incidencia de las ETA, podemos estimarla, ¿sí? De acuerdo a estas relaciones que veíamos de reportes, y tan es desconocida la incidencia que vemos estos datos de la OMS, que son verdaderamente pues, poco precisos, ¿no? Entre 15 y 70% de las diarreas que se presentan en niños menores de 5 años son atribuidas al consumo de alimentos contaminados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Cuando se llegan a identificar los brotes de ETA, más del 60%, es decir, 60% o más de estos, nunca se sabe cuál fue la causa, su etiología es desconocida. Pero cuando se llega a saber, lo que sabemos es que las materias primas de origen animal son las que están más frecuentemente involucradas en los brotes, y el agente patógeno en general más frecuente son las bacterias. Y un dato anecdótico que siempre nos causa risa, pero que pues, nos debería preocupar, es que entre 20 y 50% de los extranjeros que visitan América Latina y el Caribe, es decir, gente que no nació en un país y viaja, entre 20 y 50% eh, presenta una ETA durante su viaje o de regreso del viaje. Y esto es a lo que nosotros en nuestro país le llamamos la venganza de Moctezuma, que bueno,
Es una forma pícara, digamos, de reconocer que tenemos problemas en cuanto a higiene de los alimentos y bueno, quien viene se lleva esa maldición. ¿Por qué? ¿Por qué se presentan estos problemas? Bueno, generalmente está asociada la presencia de ETA a una serie de factores o determinantes de salud, entre los que podemos sumar que unos se complementan con los otros, unos son razón de los otros, pero que los organismos internacionales los identifican como pobreza, desnutrición, presencia de otras enfermedades, agua y alimentos contaminados. La suma de estos factores, por supuesto, están relacionadas con otros, pero digamos que estos son los principales, como que otros, pues la falta de infraestructura sanitaria, falta de agua potable, falta de drenaje, etcétera. Bueno, esto genera los 2.500 millones de diarreas en niños menores de 5 años en el mundo. 2.500 millones de diarreas en niños menores de 5 años. Y cerca de 3 millones y medio de muertes en todo el mundo, lamentablemente. Hace algunos años la Organización Panamericana de la Salud, a través de una oficina que existía, que era el Instituto Panamericano de Investigación de Alimentos y Zoonosis, que después ya se fusionó al actual Panaftosa, eh, hizo un análisis de los brotes ocurridos en los países de América Latina. Vemos que la respuesta no fue de todos, pero de los que se pudo recabar información, eh, aparentemente, bueno, México era el país que tenía más brotes, con 144. En segundo lugar, Venezuela con 50, es una gráfica logarítmica, por eso se ve tan rara. En tercer lugar, Nicaragua con 32. Luego República Dominicana con 18, Argentina 16, etcétera. Pero, pues a lo mejor decimos, híjole, estamos muy mal. Bueno, son brotes. Hay que considerar que de todos estos países, pues el único que está más poblado es Brasil, pero no aparece en la estadística, no tenemos información. Por lo tanto, no sabemos si tuvieron más brotes. Em, Esto podría querer decir que hay más población y tenemos más brotes alimenticios, o puede hablar bien del sistema de vigilancia, a lo mejor sí se hace notificación y descubrimiento y seguimiento de brotes y por eso tenemos más información relacionada con esto. Y bueno, aquí está lo que decíamos, ¿sí? En azul, en la gráfica, vemos que los países, eh, más bien los brotes, donde nunca se pudo identificar la causa, son mayoría, 60% o más, nunca se pudo saber. Y en los que se pudo saber, pues estos fueron los resultados. El patógeno más frecuente, también es una gráfica logarítmica, fue estafilococo, en segundo lugar salmonella, tercer lugar vibrio cólera, cuarto lugar hepatitis, y después, pues más o menos con números similares, las amibas, amanita, bacillus cereus, ciguatoxina, clostridium botulinum, coliformes, dicloroanilina, E. coli, enterobacteria, nitritos, plaguicidas, prednisona, taurina, vibrio paramolítico y bueno, ya los demás los habíamos mencionado. Cuando no tenemos información de nuestro país, pues tendremos que recurrir a veces a otra información y bueno, eh, tenemos esta lista de patógenos y nuevos patógenos recientemente reconocidos como causantes de ETA en Estados Unidos. Y ellos se encuentran esta lista en orden alfabético, no de importancia, donde está Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, E. coli 157H7 y E. coli asociados, Listeria monocytogenes, el virus Norwalk, el Nitzschia pungens, que es envenenamiento por marisco que causa amnesia, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Vibrio cólera O01 o 01, Vibrio bunificus, Vibrio paramolyticus y Yersinia enterocolítica. Entonces, bueno, no es frecuente encontrar resúmenes como este es muy interesante porque dice infecciones probablemente vehiculizadas por alimentos en México. Es un informe de la Secretaría de Salud a través del anuario de mortalidad de la Dirección de Epidemiología. Y
Dice, en todo el territorio nacional los cuadros diarreicos totalizaron 6.585.010, ¿sí? Y esto generó 8.359 defunciones en el año en que se generó esto, no lo tengo aquí, pero me parece que es 2019 o 18. Pero lo interesante es la lista. De estos 8.359, la mayoría son infección intestinal. Aquí están los 8.359. La mayoría son infección intestinal mal definida, 7.185. Luego, en segundo lugar, amibiasis. En tercer lugar, intoxicación alimentaria. En cuarto, infecciones intestinales por otros organismos, ¿sí? Después, fiebre tifoidea. Luego, shigelosis, cólera. No debe haber sido 2013, pues cuando hubo todavía cólera. Y si nada cabe en esto, pues aquí las demás. Dos. Aquí en las 20 principales causas de enfermedad nacional por mes de notificación para 2019, tenemos en segundo lugar infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, en segundo, y en decimosexto, amibiasis intestinal. Todas las demás que vimos en el cuadro anterior no aparecen. Y bueno, aquí tenemos esta misma información, pero ahora desglosada por entidad federativa. Son casos nuevos de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, a las que corresponden a estas clasificaciones, que está por entidad y por mes. Vemos que en todo el país hay un número importante, pero hay entidades en donde el número es mucho más alto que en otras. Y bueno, esto es lo preocupante, que afectan mayormente a estas enfermedades diarreicas agudas severas, son las EDAs, a niños menores de 5 años. Este dato del 2017 nos marca por entidad, vemos cuáles son las entidades más afectadas, y Chiapas es la que tiene una tasa más alta y un número de funciones mayor. Y aquí lo vemos en orden, no alfabético, sino por casos. Y edad promedio a la muerte por edad, que esto es muy triste, ¿sí? Aquí está el tope, que es de 5, y por entidad federativa. Bueno, con información de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, podemos asociar algunos patógenos emergentes y los alimentos involucrados en su transmisión. Tenemos, por ejemplo, Salmonella enteritidis, pollo y huevo; Vibrio cólera, agua, hielo, alimentos marinos crudos; E. coli 157H7, con carnes, agua no tratada, jugo de manzana y no pasteurizada, jugo de manzana no pasteurizada; Listeria monocitógenes. Los alimentos involucrados son leche, quesos, productos cárnicos y alimentos listos para consumir; Yersinia enterocolítica, carne de cerdo cruda o mal cocida; Campylobacter jejuni, carne de ave y cerdo, leche cruda y agua no tratada; Clostridium botulinum, alimentos diversos; Vibrio especies, productos del mar crudos, mal cocidos y contaminación cruzada; y Cryptosporidium parvum, agua y alimentos contaminados. Vemos entonces que, tal como lo habíamos dicho, la mayor parte de todos los que están aquí de hecho son bacterias, y la mayor parte de los alimentos involucrados son de origen animal. Por ahí jugo de manzana y algunos otros, pero prácticamente todos son productos de origen animal. ¿Qué es lo que está haciendo? Aparte de los factores que ya mencionamos, que son, digamos, los que incrementan el riesgo, ¿qué es lo que está haciendo que en general se estén presentando algunos cambios en la forma de la presentación de las enfermedades? Bueno, con relación a la gente, el problema de la resistencia a los antimicrobianos hace que patógenos que pues ya estaban prácticamente controlados adquieran esta resistencia. Algunos han modificado sus mecanismos de transmisión porque estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios, y es cada vez más alto el riesgo de que tengamos pandemias originadas a través de patógenos vía alimentos. Y podríamos decir que esto es difícil, pero no, ya vimos que hay alertas, que hay retiros, que hay en ocasiones en donde se detecta que un patógeno viene probablemente en algún alimento. Y ya hemos visto, de hecho, pandemias causadas por agentes que se pueden transmitir a través de los alimentos. Y estoy refiriéndome a fiebre aftosa.
Si bien fiebre aftosa no afecta al ser humano, es una enfermedad que tiene un potencial pandémico que se puede diseminar al mundo. Lo mismo peste porcina africana, que no son enfermedades que afectan al ser humano, que afectan al ser humano, pero que se han diseminado a través de productos de origen animal que son consumidos por cerdos. Estos productos vienen crudos, se les da como desecho del restaurante a los cerdos para alimentarse, y de esta forma las enfermedades han viajado. Así entró fiebre aftosa al Reino Unido a través de embutidos que fueron dados a cerdos. Así entró muy probablemente también a la República Dominicana, peste porcina africana, a través de estos alimentos mal cocidos, embutidos que no están cocidos, y que se les dan de comer a los cerdos. Entonces, los alimentos pueden ser vehículos de pandemias. En el ambiente, bueno, hay una globalización relacionada con el comercio de los alimentos. Vimos que nuestro propio país tiene un comercio cada vez más elevado de alimentos, y pues también varios países se han centrado en la producción, otros en la comercialización y otros en el consumo de alimentos. Y las personas hemos cambiado de hábitos. Ahora, antes teníamos tiempo de regresar a casa, comer, y esto pues generalmente hace producción segura. Si alguien se enfermaba era solamente una familia y ya. Cada vez más comemos en la calle, eh, o compramos alimentos en algún lugar y los medio calentamos si es que esto es posible en nuestro lugar de trabajo. Esto incrementa el riesgo, y como hay cada vez menos productores de alimentos o preparadores de alimentos porque comemos en lugares concurridos o alimentos prefabricados, esto hace que si esos alimentos están contaminados, pues la forma en la que se presentan los brotes va a cambiar. Ya no van a ser solamente no van a estar involucrados nada más los personajes de la familia, sino mucha gente al mismo tiempo. Está la inmunosupresión a través de enfermedades como el SIDA y el uso de sustancias o medicamentos que pueden también afectar a la inmunidad, y que somos cada vez más viajeros, migramos por guerras, por desplazamiento, por mejores oportunidades. ¿De dónde proviene la contaminación de nuestros alimentos? ¿En dónde se pueden contaminar? Bueno, básicamente hay dos fuentes. Una es endógena, es cuando los agentes que afectan en vida, los agentes que están presentes en los alimentos afectan al animal en vida, ya sea por infección o por contaminación. Esto que se ve aquí es el esquema de una enfermedad que se llamó síndrome de Minamata, que afectó desde mediados del siglo XX, durante prácticamente el resto del siglo, a una pequeña aldea japonesa, una aldea que fabricaba o obtenía, cosechaba, mejor dicho, eh, moluscos bivalvos, almejas y algunas otras cosas de estas, y que, bueno, como consecuencia de una planta que estaba por ahí, una fábrica que se estableció cerca de esta pequeña bahía, pues ellos arrojaban mercurio, que en el ambiente, junto con las bacterias que están presentes, transforman al mercurio en una molécula orgánica que se conoce como metilmercurio, y lo integran a las cadenas tróficas, a las cadenas alimenticias. El pez chico come plancton, este es comido por peces cada vez más grandes, o por almejas, y bueno, la dieta de este pueblo era básicamente almejas y peces, y enfermaron y adquirieron esta enfermedad, y hay muchas otras que pueden adquirirse desde que los animales que vamos a comernos se enferman o se contaminan o se infectan en vida. Y por otro lado tenemos la contaminación exógena, que es cuando esta ocurre durante los procesos de cosecha, matanza, almacenamiento, procesamiento, comercialización de los productos, a través de presencia o contaminación del ambiente físico, químico o biológico. Hay puntos que son más críticos, y cuando nosotros identificamos esto, podemos establecer medidas de prevención y control como las que mencionaremos más adelante. Bueno, vamos a ver aquí un esquema que son los factores para el desarrollo microbiano en alimentos. Tenemos, ya dijimos, las fuentes de contaminación, que son primaria de origen y secundaria o agregada. En cualquiera de los dos casos vamos a tener presencia de contaminación microbiana, que si les damos oportunidad con los factores del alimento, la riqueza alimenticia que tiene o nutricional,
la temperatura como factores extrínsecos al alimento, atmósfera, humedad relativa, condiciones de empaque, luz, o factores intrínsecos propios del alimento como el agua disponible o AW, pH, acidez, potencial oxidorreducción, composición del alimento, flora competitiva, inhibidores naturales y aditivos, van a dar entonces origen a esta proliferación microbiana y por lo tanto se van a presentar dos efectos. Uno, que es importante, la descomposición del alimento, pero otro que nos interesa más, que es el daño al consumidor. Entonces, este daño al consumidor es justamente lo que nosotros mencionamos que a eso se refiere la inocuidad, el que no haya factores que puedan causar un daño al consumidor. Y bueno, en ambos casos, tanto de la descomposición como el daño, pues va a haber repercusiones económicas en estos alimentos. Así vemos que la inocuidad pues comienza desde literalmente el principio, es decir, desde los insumos, las materias primas, la pretransformación, la transformación y también el comercio nacional o internacional hasta que llegue al consumidor. Entonces, la inocuidad se debe preservar a través de la aplicación de sistemas de reducción de riesgos, estableciendo actividades específicas y controles en cada eslabón de la cadena que permitan evitar los riesgos de contaminación. Y bueno, por lo tanto, el sistema de inocuidad alimentaria está integrado y depende también de diversas dependencias, o secretarías como Semarnat, Senacica y SADER. Senacica es un órgano descentralizado de la SADER, pero también COFEPRIS y algunas otras secretarías o inclusive empresas privadas y el propio consumidor tienen que ver con la inocuidad de los alimentos. Las estrategias que vamos a aplicar en cada una de las etapas de la cadena que hemos mencionado varían. En las materias primas, en los insumos, vamos a aplicar buenas prácticas de producción y manejo de productos agrícolas, buenas prácticas de producción de productos pecuarios, buenas prácticas de producción de productos acuícolas y pesqueros, eh, y buenas prácticas de manufactura para el proceso industrial. Pero también ya en la industria vamos a aplicar los POEs, los programas estándares de sanitización o saneamiento, así como el análisis de peligros y el control de puntos críticos, que es conocido como HACCP o HACCP, como lo mencionamos o lo conocemos cariñosamente. Tenemos aquí algunos ejemplos de documentos. No tenemos una regulación respecto a estos temas de los sistemas de reducción de riesgos. Más bien todo hasta ahorita es de forma voluntaria. Entonces los productores aceptan o acceden a ingresar a un programa de este tipo, pagan una cantidad, establecen una serie de medidas que están establecidas en los manuales de buenas prácticas que tiene a disposición el gobierno y a partir de estos manuales pues, el gobierno puede hacer directamente o a través de personas, de profesionales que se conocen como terceros especialistas, puede hacer visitas in situ para verificación de la existencia de estas medidas de buenas prácticas, su seguimiento, su registro y que realmente se estén cumpliendo y otorga un certificado a las unidades productivas que cumplen con estas buenas prácticas. Los reconocimientos, bueno, se otorgan en el campo agrícola a empresas como sección de campo, sección de empaque, sección cosecha o áreas como áreas naturales integrales, BUMAS, y en cuanto a los sistemas de reducción de contaminación en alimentos del sector pecuario, se otorgan a unidades productivas, a proveedores confiables y buenas prácticas eh, de manufactura de miel, así como para el sector acuícola y pesquero, las unidades productivas, embarcaciones, procesamiento primario. Bueno, el enfoque de las buenas prácticas, ya hablando específicamente de unidades de producción animal, va en torno a romper los eslabones de la cadena epidemiológica de las enfermedades. Y esto entonces se aplica en pues, tener alimentos secos y limpios, tener programas que se conocen como PEPs o primeras entradas y primeras salidas,
Limpieza y desinfección frecuente de comederos, abrevaderos, máquinas de molienda y distribución de alimento, agua corriente y de calidad sanitaria o clorada, sacar las charcas de agua estancada de los pastos y evitar compartir abrevaderos, evitar el acceso de la fauna nociva por posible vinculación y generación de zoonosis, evitar el ingreso de perros y gatos. En caso de existir en la unidad productiva pecuaria estos animales, pues hay que vacunarlos y desparasitarlos, tener un sistema eficiente de control de fauna nociva, particularmente roedores, así como control de vectores. Y ya en unidades de producción, o mejor dicho, de transformación de los alimentos, pues tenemos certificaciones de inocuidad para HACCP, SQF, el sistema tipo inspección federal, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, e inclusive programas en contra del terrorismo dentro de la producción de alimentos. El Food Defense Plan Building, que esta vez se propone la FDA, pues permite que inclusive se pueda evitar el boicot de las empresas hacia, mejor dicho, dentro de una empresa por parte de el personal con cierto nivel de resentimiento, etcétera. Pues esto se puede reducir el riesgo cuando uno ya tiene establecido el HACCP. Es decir, hay múltiples mecanismos ya y estrategias que nos ayudan a reducir los riesgos de contaminación de los alimentos. Bueno, ya vimos algunos aspectos generales de las enfermedades transmitidas por alimentos y aspectos relacionados con su presentación y algunos mecanismos de prevención, pero vamos a hablar ya de una manera muy particular con algunos ejemplos específicos de enfermedades transmitidas por alimentos que son muy conocidas por todos ustedes. Vamos a hablar de dos de los peligros identificados en productos cárnicos de cerdo, que son algunos peligros que con mucha frecuencia se atribuyen a la carne de cerdo, y vamos a ver que, bueno, es posible que haya cierta razón en esto, pero que también vamos a ver que ya es relativamente menor la importancia que tienen en estos productos. Entonces son Taenia solium y Trichinella spiralis. Taenia solium también la conocemos como solitaria, y a su metacesto lo conocemos como Cysticercus cerulose, pero es el metacesto de Taenia solium. Y Trichinella spirali también la conocemos como triquina. Bueno, cuando hablamos de Taenia solium, estamos hablando de parásitos de un gusano plano, llamados o pertenecientes a la clase Cestoda. Hay varias especies: Taenia solium, Taenia saginata, Taenia asiática, y todas ellas pueden ser padecidas por los seres humanos, pero lo que varía es el hospedador intermediario. A nosotros lo que nos ocupa en este momento es Taenia solium, puesto que Taenia solium tiene como huésped intermediario al cerdo. Entonces, por eso es que nos interesa hablar de Taenia solium. Y aparte, es la más frecuente de todas, la verdad. Bueno, ¿cuál es el ciclo de vida de este parásito y por qué nos interesa? Bueno, es un parásito que tiene un huésped intermediario mamífero. En el caso de Taenia solium, estamos hablando del cerdo. Y en el caso de Taenia saginata, estamos hablando de los bovinos. Y un hospedador o huésped final o definitivo, que es el ser humano. Entonces, bueno, el humano tiene a estas tenias, generalmente una sola, por eso se le llama solitaria. Puede ser Taenia saginata o Taenia solium, pero estamos hablando particularmente de Taenia solium, en donde pues el escólex, que es, digamos, con lo que se alimentan, se adhiere al intestino, y todo lo demás es una cadena de proglótidos, de segmentos, en donde vienen los huevos de este parásito. Entonces, así se ven los adultos. Déjenme poner mi láser. Así se ven los adultos, como los vemos aquí, en el intestino delgado del humano. Aquí están las cabezas de Taenia saginata y Taenia solium con sus escólex. Y estos son esquemas de los proglótidos, ¿sí? De Taenia saginata y de Taenia solium. Estos son eliminados por las heces del ser humano, y
llevan huevos maduros que se separan de las tenias adultas y pasan a través de las heces. Estos huevos tienen capacidad de sobrevivir durante meses en el suelo o en el agua, y el cerdo, en el caso del cerdo, se infecta al consumirlos directamente de las heces. Y entonces eclosionan, penetran la pared intestinal y circulan hacia los músculos. Al comerse el cerdo, los cisticercos o los huevos, pues nosotros podemos también adquirir este cisticerco cuando consumimos la carne, la fase muscular del cerdo, pero ya transformada en carne. Y si no recibe una adecuada cocción, podemos encontrar oncosferas desarrolladas como cisticercos en el músculo y vamos a infectarnos y a desarrollar teniasis. Entonces, este es el primer punto que hay que aclarar. Nosotros no adquirimos la cisticercosis de los cerdos, lo que adquirimos es la teniasis, ¿sí? ¿De dónde adquirimos la cisticercosis? Si esa la padecen los cerdos o los bovinos. Bueno, ellos se enferman por consumir heces humanas. Nosotros adquirimos cisticercosis exactamente por lo mismo. Un tipo que está infectado con tenia, si no se lava las manos después de ir al baño, puede llevar estos proglótidos o los huevos ya eclosionados, comerlos él directamente, o esto va a dar a los alimentos que consume el humano, ya sea por las manos de un manipulador de alimentos que está parasitado y que contamina los alimentos, o bien porque esas heces van a dar a las aguas negras, tienen posibilidad de sobrevivir en el ambiente durante mucho tiempo. Con esas aguas negras se riegan verduras, fresas y algunos otros alimentos que consume el humano, y entonces los adquiere. En ese momento el humano se convierte, como el cerdo o como el bovino, en un hospedador intermediario. Claro, normalmente ningún otro humano va a desarrollar tenia, porque normalmente, fíjese que lo digo normalmente, los humanos no comemos carne humana, o al menos no intencionalmente, ¿sí? A no ser que uno sea Aníbal Lecter o que esté sobreviviendo en alguna montaña inhóspita. Pero en general, por conciencia, no consumimos la carne humana, además de que está prohibida y todas las implicaciones éticas y morales que tiene el asunto, ¿no? Pero sí nos podemos infectar por nuestras propias manos de cisticercosis, ¿sí? Lo que adquirimos al comer cisticerco es teniasis, y lo que adquirimos al comer los proglótidos de la tenia es cisticercosis. Entonces, la enfermedad que se padece cuando uno tiene una tenia es teniasis, ¿sí? También le llaman teniosis. Y aquí tenemos tenias adultas. La tenia solium es más grave, y generalmente el problema principal no es tanto tener una tenia, sino desarrollar el cisticerco, que ya dijimos que podemos hacerlo nosotros mismos autoinfectándonos por no lavarnos las manos después de ir al baño, o contaminando nuestros alimentos o los alimentos de alguien más. Entonces esa persona que con nuestras manos sucias se contamina va a adquirir la cisticercosis. Y esta cisticercosis normalmente en humanos no va a dar a los músculos, sino al cerebro. Tiene tendencia a irse al cerebro humano, provocando neurocisticercosis, que es la forma en la que los cisticercos se alojan en el tejido cerebral, y es el cuadro más grave de cisticercosis, porque muchas veces se confunde con otras enfermedades como Alzheimer, demencia senil y demás, y no, es un parásito alojado en el cerebro. Y bueno, si bien la cisticercosis está asociada con la producción de cerdo, por ejemplo, hubo un brote en Nueva Guinea en 1978 de cisticercosis, en donde ingresaron cerdos infectados, pues hubo víctimas que sufrieron convulsiones y quemaduras, porque también había por ahí alguna chimenea, etcétera, involucrada, fue todo un caso. Pero vemos también que hay brotes, como el de 1990 en Nueva York, en donde se presenta neurocisticercosis en una comunidad judía ortodoxa que no comía carne de cerdo. Y lo que se pensó es que la fuente de infección eran las amas de casa inmigrantes recientemente infectadas con tenias de cerdo. Bueno, más bien comieron cisticerco y desarrollaron ya la teniosis, y por la forma en la que les explicaba hace rato, es decir, contaminando los alimentos, en este caso, de esta comunidad judía, ellos se enfermaron de neurocisticercosis sin consumir cerdo.
¿Cuál es la magnitud de este problema en nuestro país? Bueno, aquí vemos que afortunadamente entre 1995 y 2016, de acuerdo a esta estadística, se ha ido disminuyendo el número de casos, que tampoco eran tantos. 1600, 1200, 1800, 600, y han ido descendiendo hasta 100 en 2016, es la información que tengo. Esto en casos, pero la tasa de incidencia también es muy baja. Esta tasa es por cada 100,000. 1.8, es decir, no llega a 2 casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a lo que tenemos de esta fuente, que ya dijimos que es el SUIBE, Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de nuestro país. Entonces, es una enfermedad que realmente no es un problema, pero todavía podemos llegar a tener algunas decenas de casos en el país. ¿Qué es lo que ha controlado esto? Pues las medidas de higiene, la inspección sanitaria, la certificación de las buenas prácticas, la educación sanitaria, el promover el consumo de productos bien cocidos, el evitar regar con aguas negras y, si lo hacemos, desinfectar frutas y verduras, etc. Entonces, es un enfoque integral, un enfoque de una salud para controlar un problema que no depende de la porcicultura como tal, sino que es un problema más bien, de hecho en la porcicultura tecnificada este problema prácticamente no existe, salvo que tuviéramos algún trabajador enfermo que esté defecando sobre los comederos de los cerdos, pero de ahí en fuera es muy difícil que este problema se presente en los cerdos. Y entonces, bueno, al ser cada vez más común el consumo de carne procedente de establecimientos en donde se realizan buenas prácticas o sistemas de reducción de riesgos de contaminación, pues esto se ve reflejado en las tasas y en los números que tenemos en la actualidad. ¿A quién le da más la cisticercosis? Bueno, datos acumulados entre 2005 y 2015 muestran que parece ser que las mujeres son más afectadas, que los hombres han disminuido más el número de casos, las tasas de incidencia en hombres han disminuido, también en mujeres, pero en proporción en hombres ha disminuido más. Se notifica un poco más en las mujeres, presentando una reacción de 1.2, mientras que en 2015 la razón se incrementa, registrando 1.8 casos femeninos por cada masculino. Es decir, a pesar de que hay menos casos en mujeres, la relación en comparación con los casos masculinos, disminuye. Es decir, el problema se está controlando, pero todavía no tanto en las mujeres. Bueno, ¿y qué ocurre con la incidencia de la cisticercosis por grupo de edad? En los datos que tenemos entre 1995 y luego el periodo de 2005 a 2015, se puede ver que la incidencia de cisticercosis durante 95 es más alta en las personas mayores de 15 años, principalmente en adultos que son mayores de 25, es decir, a partir de ahí empieza a tener un incremento más alto, porque hay un riesgo más alto por el mayor consumo, digamos, ya de una dieta más variada en los adultos. Al comparar 2005 y 2015 ocurre lo mismo, aunque con menores tasas, ya que vemos que la incidencia se incrementa en las personas mayores de 25 años. Y esto es una tendencia que se mantiene a lo largo de los años, aunque ha ido disminuyendo la incidencia total, pero comparativamente entre mayores de 25 y los menores, siempre en los primeros es más alta. En este gráfico, donde vemos los casos nuevos de cisticercosis por entidad federativa para el año de 2016, de acuerdo a esta información preliminar, en 8 estados no se registraban casos, mientras que en Chihuahua y Jalisco se registra el mayor número de casos, y las tasas más altas se observan en Querétaro, Morelos, Colima y Chihuahua. Recordemos que tasa de incidencia no es igual al número de casos, sino el número de casos es un número absoluto. Puede ser que haya muchos en entidades muy pobladas, pero si se divide entre la población, entonces ya obtenemos una tasa, y por eso las tasas son más altas en Querétaro, Morelos, Colima y Chihuahua, pese a que Chihuahua y Jalisco tienen el mayor número de casos. Es decir, la preocupación la tendríamos que centrar en Chihuahua. ¿Qué está pasando? Puesto que tiene tanto un número muy elevado de casos como una tasa de las más altas.
Bueno, y con respecto a otro peligro potencial que hacíamos referencia, que es otro parásito, es Trichinella spiralis, conocido también como triquina o simplemente triquinelosis, que es un pequeño parásito de 3 a 4 milímetros de longitud, 36 micras de diámetro, y normalmente la mitad, es decir, en el caso del macho mide la mitad de la hembra, 1.4 a 1.6 milímetros de largo, y 40-60 micras de diámetro el macho. Y en el extremo posterior tiene dos apéndices caudales lobulares, digamos que es la forma en la que lo podemos distinguir en el microscopio. Aquí tenemos diferentes especies de trichinella. Generalmente pensamos en Trichinella spiralis, que es la primera que vemos a la izquierda, aquí en este cuadro, pero también existe Trichinella pseudospiralis, que es muy parecida, Trichinella papuae, Trichinella nativa, Trichinella murelli, Trichinella zimbabuensis, Trichinella britovi y Trichinella nelsoni. En todos estos casos estamos hablando de especies pues más o menos locales, asociadas al nombre, al toponimio que lo define, es decir, en Zimbabue, en Papúa, etcétera. Y bueno, ¿cómo es el ciclo de vida de este parásito? Aquí los cerdos están involucrados, pero generalmente son intermediarios, digamos, entre los roedores, en donde el ciclo se lleva a cabo de manera normal, pero el cerdo consume a estos roedores o contaminan los alimentos de los cerdos, y el humano come al cerdo, no come tanto a los roedores, pero puede comer alimentos contaminados por estos roedores. Normalmente la contaminación es a través del cerdo. Entonces aquí es muy importante el control de fauna nociva, el control de roedores en las unidades productivas para evitar este problema. Entonces este es un problema que sí se llega a presentar y que se llega a transmitir también entre especies silvestres. Platicaremos de eso un poco más adelante. Eh, vemos aquí que ante la ingestión de un nuevo huésped, las larvas se activan e invaden el epitelio del intestino delgado, y después de 4 mudas, durante 1 a 2 días, los gusanos machos y hembras maduran sexualmente y se encuentran en el intestino delgado listos ya para aparearse y poner huevos. Lo podemos encontrar como larvas migratorias que tienen capacidad de invadir la mayoría de los tejidos del huésped, incluyendo el corazón, el cerebro, los ojos, los pulmones, el hígado, y sin embargo solamente tienen posibilidad de sobrevivir en el músculo esquelético, en donde se pueden establecer y se vuelven infecciosos inclusive para el propio hospedador y por supuesto para quien los consume, para quienes llegamos a consumir la carne de estos animales, de estos parásitos. Y bueno, la documentación de brotes, curiosamente, no está ligada necesariamente a la carne de cerdo. Tenemos este brote documentado en mayo de 1988, en donde una mujer de Alaska y su cuñada enfermaron con triquinelosis. Ellos habían consumido carne de morsa seca, grasa de ballena, castor y patos. Y mataron a una morsa, la dividieron entre los residentes de 2 pueblos, y de las 51 personas que comieron carne de morsa, 27 enfrentaron con triquinelosis, hubo 27 casos de triquinelosis. En enero del 95, un cazador le disparó a un puma en Idaho e hizo que el puma fuera preparado en un salar y se ahumó la carne. Esta es una traducción muy literal. Un par de semanas después se enfermó con síntomas de triquinelosis el cazador, y se descubrió que el asesino y el puma contenían larvas de Trichinella nativa y Trichinella genotipo T6. El cazador había distribuido cecina a otras 19 personas, 9 de las cuales también tenían triquinelosis y cumplieron la definición operacional de caso de enfermo de triquinelosis. Y más recientemente, ya en agosto de 2000, 4 cazadores de Wisconsin mataron a un oso negro en Alaska y frieron y comieron la carne el mismo día. 2 a 4 semanas después, todos sufrieron síntomas típicos de triquinelosis aguda. Se analizó la carne de oso y se encontró que contenía 24 larvas de trichinella por gramo. Entonces vemos que hay otras especies que están involucradas, que pueden ser depredadores de roedores,
pero está ampliamente diseminada en la naturaleza. Y el control es, decíamos, fundamentalmente, en el caso de la transmisión al cerdo, pues un control de la fauna nociva o específicamente de los roedores. Ahora bien, si sabemos que existe el riesgo de que a pesar de nuestras medidas preventivas haya oportunidad de que prevalezcan por ahí eh, estos parásitos en la carne, que existen en la carne que vamos a usar nosotros para producir, pues lo podemos controlar inclusive si vamos a preparar productos madurados que no necesariamente llevan una cocción. Es recomendable, y aquí fíjense que las temperaturas todas son negativas. Estamos hablando de temperaturas de congelación para Taenia solium, para el metacesto de Taenia solium, o sea, el cisticercos, celulose, que lo conocemos así, el cerdo, entre -7 °C durante 3 semanas, o si queremos acortar el tiempo a 10 días, pues bajamos todavía un poco más la temperatura a -10 °C. El metacesto de Taenia saginata, o es decir, el Cysticercus bovis, las mismas temperaturas y tiempos. El metacesto de Diphyllobotium latum, -18 por 24 horas o -18 por 4 días, dependiendo de la fuente que nosotros consultemos. Trichinella spiralis, -15 por 20 días, en cortes de 6 pulgadas para garantizar que llegue la temperatura al centro térmico de la pieza, o -18 °C por 20 días, de acuerdo a Zimmerman. Y bueno, aquí está también Anisakis, es en otra publicación, y Toxoplasma gondii. Toxoplasma sí puede estar presente en cerdo, sin embargo Anisakis es realmente muy difícil. Bueno, ya que hablamos de Anisakis, ya que lo mencionamos, hablemos de también algunas enfermedades transmitidas por consumo de pescados y mariscos. En mariscos incluimos crustáceos y moluscos, pero bueno, lo describiremos enseguida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mariscos? Y bien, las estadísticas engloban lamentablemente juntos a los productos que obtenemos de la pesca y de la acuacultura. Entonces tenemos pescados de agua dulce como carpa, tilapia y trucha, que sí son producidos en acuacultura, y otros que son todavía producidos en su mayoría en agua, obtenidos en su mayoría en aguas saladas, aunque hay por ahí excepciones ya de algunas granjas. Eh, y los productos de los que nos referimos en este caso son atún, guachinango y robalo. Incluimos en el genérico de mariscos a organismos que clasificamos, bueno, invertebrados a los que clasificamos como crustáceos, como el camarón, la langosta, el langostino y el cangrejo, y moluscos, como las almejas, el callo de hacha, los ostiones, el calamar o el pulpo. Bueno, ¿y quiénes son los individuos que se encuentran en riesgo? Fundamentalmente el riesgo se origina por el consumo de estos productos cuando no son procesados, cuando no son cocinados a una temperatura superior a los 60 °C. Productos como el sushi, como el ceviche o algunos moluscos que se consumen no solamente crudos, sino inclusive a veces vivos, son productos de muy alto riesgo. A ver muy rápido algunos de los peligros a los que nos referimos. Los primeros son infecciones bacterianas. Tenemos también dentro de estas al cólera, que puede producir diarrea acuosa y profusa, conocida como agua de arroz, vómitos, dolores abdominales, deshidratación, ojos hundidos y colapso. Gastroenteritis por vibrio parahemolíticos, que produce también dolores abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, escalofrío y dolor de cabeza. Infección por vibrio vulnificus, que es un poco más suave, fiebre, escalofríos, náuseas e hipotensión. Enteritis por plesiomonas, con fiebre, escalofríos, dolor abdominal, náuseas, diarrea y vómitos. Diarreas por aeromonas, que es diarrea acuosa, dolor abdominal, náusea y dolor de cabeza. Listeriosis, con fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Aborto, meningitis y encefalitis, vemos que esta puede ser muy grave. Fiebre tifoidea y paratifoidea,
en donde hay malestar, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, manchas rosadas y heces con sangre. Shigelosis, dolores abdominales, diarrea, fiebre y heces con sangre y moco. Yersiniosis, dolores abdominales, puede simular apendicitis, fiebre ligera, dolor de cabeza, malestar, anorexia, náusea y vómitos. Y gastroenteritis por Escherichia coli o E. coli patógena, enteropatógena o enteroinvasiva, en la que tenemos cuadros con dolores abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, fiebres, calofríos, dolor de cabeza y mialgia. Es importante identificar puntos críticos y elaborar una evaluación de riesgos en la producción primaria de peces, con el fin de evaluar la bioseguridad. ¿Cuál es la utilidad de hacer este análisis de riesgo acuícola? Nos permite identificar la presencia de contaminantes existentes en lugares donde se produce o se procesa un alimento, identificar la naturaleza del contaminante, el comportamiento y las condiciones que favorecen su permanencia en el ambiente, identificar las rutas potenciales de transmisión, determinar la probabilidad de colonización y permanencia en el alimento, evaluar las consecuencias del contaminante y establecer medidas preventivas o correctivas. De acuerdo con los peligros biológicos identificados dentro de una unidad de producción, podemos definir los siguientes niveles máximos permitidos presentes en la carne de pescado para su consumo. Y nosotros vemos la especificación: mesofílicos aerobios, límite máximo 10 millones de unidades formadoras de colonias por gramo, coliformes fecales 400 como número más probable, vibrio cólera 0,1 toxicológico ausente en 50 gramos, salmonella ausente en 25 gramos y Staphylococcus aureus 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. Vemos ahora las infecciones virales, que si recordamos la contaminación primaria o secundaria, esta corresponde a contaminación secundaria, es decir, no hay virus que sean transmitidos o que se haya identificado que tengan un potencial de transmisión, que sean propios de los peces o de los crustáceos o de los moluscos y que puedan afectar al humano, sino que estamos hablando de virus del humano que llegan a contaminar las aguas en las que producimos a nuestros organismos. Y así tenemos al virus de hepatitis tipo A, que produce fiebre, malestar, anorexia, náuseas, dolores abdominales e ictericia. Al virus Norwalk, que produce náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal y puede presentarse también signos o síntomas de cefalea y fiebre. Y otros virus pequeños, los rotavirus o parvovirus, ambos, que pueden producir náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, mialgias, dolor de cabeza y fiebre ligera. Con respecto a las infecciones parasitarias, tenemos las siguientes. Anisakiasis, que quizás es la más importante y que generalmente no se presenta en peces de cultivo, a no ser que estos se estén cultivando en agua salada, agua de mar. Aquí tenemos un ciclo en el que intervienen mamíferos marinos, que los vemos ahí, y el hombre, el ser humano, come las larva 3, así se llama, están en ese estado de desarrollo, o estadio de desarrollo, o estadio, como dicen algunos, y nosotros jugaríamos el papel del mamífero acuático, pero somos normalmente, digamos, hospedadores accidentales, no deberíamos de enfermarnos. Y podemos enfermar o infectarnos con Anisakis simplex o Pseudoterranova decipiens o algunas otras especies, y que a simple vista son pues, prácticamente indistinguibles. Tenemos también a difilobotriasis causada por Difilobotrium latum, que produce diarrea, distensión y dolor abdominal. Cargas altas, puede producir obstrucción intestinal y anemia perniciosa. Y en esta, digamos que el humano puede ingerir las larvas a partir de pescado mal cocido, pescado crudo, y entonces tenemos ya el desarrollo del adulto en el ser humano. Aquí es una enfermedad, digamos, de humanos que infecta accidentalmente como parte de su ciclo
a algunos otros organismos de agua dulce. Clonorquiasis, que causa inapetencia, diarrea, sensación de presión abdominal y fiebre, y cuyas cargas altas producen hepatomegalia y obstrucción biliar, en donde también el ser humano juega un papel muy importante con Clonorchis sinensis, y también es generalmente por el consumo de la metacercaria que viene dentro del pez, el pescado que nosotros consumimos. Juegan papel también por ahí algunos moluscos y algunos otros organismos acuáticos. Es un ciclo complejo. Pistorquiasis, en donde también tenemos ciclos complejos, donde juegan un papel importante los pequeños moluscos, y también hay inflamación de conductos biliares que con el tiempo pueden llegar a producir un colangiocarcinoma que puede llegar a ser bastante grave. Paragonimiasis, que produce tos crónica, dolor torácico, disnea, fiebre, se confunde con cuadros de asma, y también aquí intervienen algunos moluscos, algunos crustáceos, y es la forma en la que nos podemos nosotros infectar a través del consumo de estos, también crudos o mal cocidos. Durante su producción y antes del despacho al consumo humano, los pescados deben ser sometidos a un examen a contraluz para detectar parásitos visibles. Los pescados no deben exceder los siguientes límites. Y vemos la tabla con respecto a parásitos del género Natostoma, Paragonimus, solo en peces de agua dulce o salobre deben estar ausentes. Parásitos con cápsula mayor a 3 milímetros de diámetro, 2 por cada kilogramo de unidad de muestra. Parásitos no encapsulados mayores a 10 milímetros de longitud, 1 por cada kilogramo de unidad de muestra. Y todos estos datos que estamos presentando son basados en lo que establece la norma oficial mexicana NOM 242 SSA 1 2009, bienes y servicios, productos de la pesca, pescados frescos, refrigerados y congelados, especificaciones sanitarias. Bueno, veremos ahora algunas ETA asociadas a productos avícolas. ¿Y cuáles son los productos avícolas? Huevo, carne de pollo y carne de algunas otras aves principalmente. En este sentido, platicaremos brevemente acerca de cuáles son algunas de las infecciones bacterianas que podemos encontrar en estos productos. Y estamos hablando principalmente de Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella sp, que veremos que incluye la Salmonella enteritidis y algunas otras, Campylobacter jejuni, que es una especie muy polémica que está, muy mencionada últimamente porque se le asocia al síndrome de Guillain-Barré, y Shigella. Y bueno, esta gráfica nos da una idea de qué tan frecuentes son las bacterias. Vemos que en esta gráfica, al menos en particular, pues las bacterias más frecuentemente identificadas en un muestreo que se hizo entre 2004 y 2006 fueron Escherichia coli, Salmonella, muy cerca, y algunas otras especies que se mencionan aquí, como Listeria, Staphylococcus, coliformes fecales y Campylobacter. Pero vemos que predomina Salmonella y E. coli en importancia. Bueno, y hablando de salmonelosis en avicultura, eh, por ejemplo, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, de 3.818 brotes de intoxicación alimentaria notificados en ese país entre 1998 y el año 2001, el 38% estuvieron relacionados con el consumo de huevos y sus derivados, y en el 85.5% de ellos estuvo implicada Salmonella spp. La salmonelosis es una enfermedad causada por bacterias del género Salmonella, que cuenta con principalmente 2 especies y más de 2.200 serotipos. De estos, aproximadamente el 10% proceden de productos avícolas, de ahí la importancia en estas especies, fundamentalmente causados por Salmonella enteritidis en diversas variedades y un poco menos en Salmonella typhimurium. Otras enfermedades bacterianas
que también se mencionan como importantes, ya habíamos mencionado E. coli y Campylobacter jejuni, que decíamos que se asocia con síndrome de Guillain-Barré, siendo no la única enfermedad que se asocia, o la única bacteria que se asocia con esta enfermedad, pero hemos tenido en este país brotes en los últimos tiempos en donde se habla de mortalidad por este síndrome, que recordemos que, bueno, Campylobacter es solamente uno de los factores detonantes y que no necesariamente es un causante directo del síndrome de Guillain-Barré. Hay factores predisponentes en el organismo. Recordemos que siempre hablamos de tríadas epidemiológicas y estas tríadas epidemiológicas implican pues los tres elementos: agente, ambiente y hospedador. Y dentro de estas características del hospedador pues está la susceptibilidad. En el caso de los seres humanos, la susceptibilidad tiene que ver con edad, con mayores de 60, menores de 5 años, personas inmunodeprimidas y otros factores que son la exposición a algunos agentes como reacciones postvacunales, o en el caso de el pollo y Campylobacter jejuni, que es una bacteria que no le causa daño al pollo y que encontramos en el yeyuno, pues también se le ha asociado con este síndrome. Bueno, ¿qué hay de las infecciones virales y los productos avícolas como el huevo y el pollo? Pues el huevo y la carne de pollo solamente sirven como un vehículo para la transmisión de virus. Los virus eh, no están, que afectan a las aves, no están relacionados con la transmisión hacia el humano. Por lo tanto, no tienen importancia epidemiológica en ninguna enfermedad viral, ni siquiera influenza. Es decir, no se ha demostrado, si bien sí hay transmisión de algunos virus de influenza aviar hacia el humano, no ha sido a través de los alimentos, no es a través del huevo y la carne, sino es por el contacto directo con aves infectadas, que son dos cosas muy diferentes. No son ETA, es convivencia en condiciones de hacinamiento alto, con una alta carga viral de las aves, cuando se ha llegado a dar esta transmisión, que ahora se ha dado también con bovinos y que pues se ha encontrado que está con mucha frecuencia en varios estados de la Unión Americana. Y con respecto a las infecciones parasitarias, el consumo de carne y huevo tiene algo que ver con esto, y la respuesta es que no. Ninguna de las parasitosis que afectan a las aves tienen importancia en la salud pública. Y bueno, hay una norma oficial, la 159 de la Secretaría de Salud, que es norma oficial mexicana de huevo y sus productos y derivados, disposiciones y especificaciones sanitarias, que nos dan algunas características físico-químicas del huevo, por ejemplo, y también vemos algunas características microbiológicas, como mesofílicos aerobios, salmonella en 25 gramos, coliformes totales y estafilococcus aureus. Estos son los niveles: ausencia en salmonella, 50-10 en huevo fresco refrigerado y menos de 100 de estafilococcus en todos los productos de huevo. ¿Cómo se previenen y controlan las pocas enfermedades que se llegan a transmitir a partir de consumo de eh, huevo y carne de ave? Bueno, algunas de las medidas preventivas tienen que ver con cuestiones del método de preparación. El, la carne de pollo se puede contaminar en el momento en que los animales son sacrificados, era la palabra que se usaba antes, ahora es cuando se matan o durante la matanza, y no tanto durante la matanza, sino durante la evisceración. Decíamos que Campylobacter viene dentro del tracto intestinal o tracto digestivo de las aves, en el yeyuno y de algunas otras especies, y pues entonces esta especie está dentro del tracto digestivo, y solamente cuando hay un mal eviscerado y el contenido de las vísceras cae sobre la canal de pollo, sobre el pollo, pues lo conocemos, en ese momento es cuando se llega a contaminar. Pero el proceso de cocción es suficientemente bueno para acabar
con esta bacteria, lo mismo con salmonela si estuviera presente en el huevo. Y aquí lo que tenemos que evitar es la contaminación cruzada, es decir, que la carne de pollo esté en contacto con otros productos que no van a sufrir una cocción, como las verduras o el queso. Entonces es muy importante la higiene en este sentido, y la recomendación de los Centros de Control de Enfermedades es que no lavemos el pollo. Yo sé que esto contradice y contraviene todo lo que hemos escuchado de nuestras abuelas y de nuestras madres y tías y demás personas que tenemos una cultura alimenticia, eh, pero no es recomendable lavar el pollo porque hay un riesgo mucho más alto de contaminación cruzada cuando hacemos esto. Pero así como lo mencionamos en otras especies, en cerdo, en productos acuícolas o producción acuícola, eh, la inocuidad comienza desde las unidades productivas. Higiene personal, limpieza y desinfección de equipo y material, control de calidad del agua para abastecimiento, cuidado de las zonas aledañas, por lo tanto uso de cerca o malla perimetral, uso de agua potable para eviscerado, y trazabilidad son algunas de las tantas medidas que podemos implementar para prevenir y controlar enfermedades en las producciones avícolas. Y ya en plantas de procesamiento primario, es decir, en rastros y plantas de procesamiento como tal, aquí lo importante es la higiene del personal, la limpieza y desinfección del equipo y el material, el control de la temperatura del producto a lo largo de la cadena fría, el uso de agua potable, los procedimientos operativos estandarizados, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o de sanitización, el plan HACCP del que ya hemos hablado, el plan de análisis de peligros y control de puntos críticos, y la trazabilidad también de estos productos, para que si llega a haber un brote podamos ir hacia atrás y saber cuáles fueron los lotes involucrados y que se haga el retiro correspondiente y disminuir el número de personas afectadas. Y bueno, con respecto al consumidor, estas medidas se aplican pues, no solamente para el pollo, sino para todos los productos que ustedes quieran. Es decir, el persona que prepara los alimentos se debe lavar las manos después de ir al baño, se debe lavar las manos antes de preparar alimentos y se debe lavar las manos durante la preparación cuando cambie de productos, particularmente a partir de productos crudos como la carne, el pollo, el pescado, y manipular otros productos que no van a sufrir una cocción, que no se van a someter a altas temperaturas. Limpieza del equipo, lavar y en caso de ser necesario desinfectar el material utilizado durante la preparación de los alimentos y evitar la contaminación cruzada, es decir, separar los alimentos crudos de los cocidos durante su almacenamiento, durante su procesamiento, durante su preparación. Y no utilizar material del alimento crudo con el alimento cocido. Uso de materias primas seguras, utilizar agua potable, elegir materias primas seguras, temperaturas adecuadas, que es mantener a temperatura de refrigeración a los alimentos no utilizados a menos de 4 grados Celsius, y en el caso del pollo congelar a menos 18 si vamos a usar o guardarlo durante mucho tiempo, y en la cocción mantener a los alimentos arriba de los 56 y hasta 66 grados Celsius por lo menos durante 5 minutos en el centro térmico del producto. Cocinar el huevo hasta que la clara esté opaca, color blanco leche, y cocinar el pollo considerando que a mayor grosor requiere más tiempo de cocción. El calor tarda en llegar al centro térmico de las piezas que estamos tratando de cocer. Y hay un muy extenso programa nacional de monitoreo y control de residuos tóxicos y contaminantes en establecimientos TIF para sacrificio de aves y productos de huevo, que no vamos a revisar aquí, simplemente lo menciono para que sepan que existen y que si ustedes gustan se puede consultar. Ya casi para terminar, podemos decir que la mayor parte de los problemas biológicos, de los peligros biológicos, se controlan con medidas prácticas de manejo seguro de los alimentos, que implica lavarnos las manos antes de preparar los alimentos con agua potable, partir y separar los alimentos en diferentes tablas para que no haya contaminación cruzada. Por ejemplo, aquí alimentos crudos potencialmente contaminantes como cualquier carne en una tabla con instrumental diferente, y cuando vamos a picar
verduras y frutas debe ser una tabla diferente, después de lavarnos las manos perfectamente bien usando otro cuchillo, otro utensilio. Hornear a una temperatura de por lo menos 60 grados Celsius y por media hora, o podemos reducir el tiempo si nosotros subimos la temperatura y troceamos el producto. Y una vez preparado, pues es importante mantenerlo en refrigeración o congelación, y la temperatura máxima a la que debe estar es por lo menos 4 grados Celsius para evitar la multiplicación bacteriana. Con estos 4 pasos en general, aún consiguiendo alimentos que sean, pues digamos, dudosos en cuanto a su origen, que no sepamos que fueron obtenidos en un establecimiento tipo inspección federal, en general podemos controlar la mayor parte de los peligros con estas medidas mínimas básicas. Bueno, a manera de conclusiones, podemos decir lo siguiente. Todavía en nuestro país existe un riesgo muy elevado de adquirir enfermedades transmitidas por alimentos, porque particularmente en algunas regiones que tienen pues, niveles más altos de pobreza o más eh, altos de marginalidad, pues no hay las condiciones adecuadas, el piso todavía es de tierra, las superficies de las paredes pueden ser las paredes de adobe, son porosas, permiten que sobrevivan cucarachas, chinches, que están de moda, algunos otros vectores, eh, los contaminantes pueden estar presentes, es difícil, son superficies difíciles de limpiar, sobre todo también en ausencia de agua o de drenaje. Estos son de los factores, y la luz eléctrica, los factores básicos que debe tener una comunidad para empezar a mejorar en general, sanear su ambiente y reducir los riesgos de eh, enfermedades transmitidas por alimentos. Son factores que tenemos que controlar. Entonces vemos que esto tiene un componente eminentemente social, eminentemente político, eh, quizás no necesariamente hay que dar dinero a la población, sino hay que invertir en su entorno para atraer obras de infraestructura, para desarrollar o establecer redes de agua potable, redes de luz eléctrica, redes de drenaje, pavimentar las calles y ayudar a que dentro de las viviendas haya un piso de cemento lavable y que se puedan producir y elaborar y procesar alimentos sanos e inocuos para la población. Es decir, existe un problema, pero existen las soluciones. Tenemos las herramientas y pues lo único que hay que hacer es implementarlas para disminuir la presencia de estas terribles enfermedades que afectan fundamentalmente a la población más sensible, a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores. Bueno, pues esto sería todo. Yo agradezco mucho al doctor Ismael la invitación a la FESCO Autitlán, el apoyo para poder estar con ustedes, a ustedes por su paciencia, y tenemos unos minutos para preguntas. De todas formas, en caso de que no tengan oportunidad de plantear su pregunta o les dé pena, lo que sea, yo les dejo mis correos de contacto, que son, arriba tenemos el institucional, que es J de Jorge, F de Francisco, M de Monroy y L de López, @unam.mx. Y mi correo privado, con todo gusto se los comparto también, que es mi apellido, exactamente igual, pero con minúsculas, con una sola R y con Y. Si lo escriben con dos, no existe, no va a llegar el correo. Es Monroy 1959, pueden hacer cuentas si es el año de la cosecha, y @gmail.com. A cualquiera de esos dos correos me pueden mandar preguntas, trataré de responderlas en la medida de lo posible. Y si las hubiera en este momento, creo que tenemos unos minutos también para hacerlo. Muchas gracias, un saludo.